bastante conocido. Juan 20:31. Amén. Creo que ese pasaje usted ya se lo conoce de memoria, ¿verdad? ¿Sí? Y el tema de esta tarde es la fe de creer en Jesús como el Cristo. ¿Qué significa eso? ¿En qué consiste esa fe de creer en Jesús como el Cristo? ¿Será que esa fe es sencillamente repetir que Jesús es el Cristo, o es algo mucho más grande, o es algo mucho más profundo? La Biblia dice en Juan 20:31, pero estas se escribieron para que ustedes crean, dice una versión. Esta otra versión dice para que ustedes continúen creyendo. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Recordemos que Cristo y Mesías en diferentes idiomas, ¿verdad? Pero que en español tienen un mismo significado: el ungido. Amén. Entonces, Juan, el apóstol amado, el que estuvo en los últimos momentos delante de la cruz, escribió estas cosas. Y él está hablando de las señales, está hablando de los milagros, está hablando de los portentos que quedaron registrados en la Biblia. Y algunos dicen, sí, pero es que eso se refiere solo al Evangelio de Juan. De acuerdo. Hablemos entonces del Evangelio de Juan, que es la Biblia. Amén. Es la Biblia. Pero si de verdad podemos creer que Jesús es el Cristo, podemos ver que en toda la Escritura sucedieron milagros, sucedieron señales, sucedieron portentos y se quedaron registrados en toda la Biblia. Pero este versículo nos dice cuál es la causa por la que Dios dejó registrados todos estos eventos. Es que Dios, el anhelo de Dios, es que el mundo reciba el Evangelio. Y el Evangelio es creer que Jesús es el Cristo. Por eso estas cosas se escribieron, para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él, tengamos vida en el poder de su nombre. Esto es el Evangelio. El Evangelio no es una motivación humana, no es una teología determinada, no es un sistema del mundo. El Evangelio es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, cuando podemos creer con esta fe de Jesús como el Cristo, la Biblia dice que cobramos vida por el poder de su nombre. Espero que usted pueda cobrar vida por el poder de su nombre. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces quiero explicar de qué se trata esta fe. Esta fe de que yo pueda creer que Él es el Cristo. ¿De qué trata esta fe? Y para eso quiero empezar preguntando, ¿cuál es el propósito de la iglesia sobre la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios dejó a la iglesia sobre la tierra? Si revisamos un poco hoy lo que la iglesia actual está pensando de cuál es el propósito suyo sobre la tierra, vamos a encontrar muchas respuestas. Y en realidad son tantas las respuestas que hay que uno se queda sorprendido de encontrar tantas respuestas que la iglesia está dando acerca de su propósito sobre la tierra. Algunos dicen que el propósito de la iglesia es llegar a ser una iglesia muy grande y llegar a tener templos muy grandes y llegar a tener iglesias muy grandes, denominaciones enormes, y creen
que ese es el propósito de la iglesia sobre la tierra. Pero ¿será que Dios dejó a la iglesia para construir grandes templos? Otros más piensan que es levantar grandes ministerios o grandes ministros de Dios. Y entonces eligen a determinados ministros y los impulsan desde una plataforma. Les hacen una base para levantar a un ministro. Levantan un nombre, levantan un hombre, levantan un nombre. Y lo ponen al frente y creen que ese es el propósito de la iglesia y que de esa manera la iglesia estará cumpliendo su propósito sobre la tierra. ¿Será que el propósito de la iglesia es llegar a tener muchos miembros o congregantes y volverse una gran iglesia, una mega iglesia? Y no es que sea malo tener una mega iglesia, no. Pero en realidad ese no es el propósito por el cual la iglesia está sobre la tierra. A Jesús lo siguieron multitudes. En una ocasión le dio a comer a 5,000 personas, en otra ocasión a 4,000 personas, sin incluir a las mujeres y a los niños. Y normalmente esos grupos, las mujeres y los niños, son siempre los mayoritarios, ¿verdad? Y más si hay comida. Saber de dónde aparecen todos los niños, ¿verdad? Entonces es seguro que habían miles y los seguían a él. Pero ¿dónde están esas multitudes cuando Él está en la cruz? Entonces, ¿será ese el propósito de la iglesia? Tener una mega, tener grandes iglesias con gente congregándose, muchos miembros, y hacer el evangelismo para que se llene de iglesia. ¿O será proyectarse a su comunidad y ayudar a las personas? ¿Será esto el evangelio? Claro que se puede hacer. Y como cristianos debiésemos mostrar nuestro amor cristiano hacia las personas que tienen una necesidad. Claro que sí. Pero en realidad, para hacer esto, para ayudar a las personas en la comunidad, no necesito ni siquiera ir a la iglesia. Es que lo puedo hacer sin tener el evangelio. Lo puedo hacer sin pertenecer a una iglesia o sin siquiera conocer la Biblia. Es que eso cualquiera lo puede hacer cuando tenga el recurso y el corazón para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia sobre la tierra? Algunos más creen que es llegar a crecer y convertirse en una denominación muy grande y llegar a plantar miles de iglesias en una nación. Y entonces creen que levantando una denominación muy grande, entonces de verdad van a cumplir el propósito de la iglesia sobre la tierra. Otros más dicen no, el propósito de la iglesia es adorar al Señor. Así que no importa, aunque seamos unos pocos, pero nosotros estamos aquí para cantar, para consolar, para ministrar a los hermanos. Pero de todos estos, en realidad, ¿hay alguno de ellos que sea el propósito por el cual Dios dejó a la iglesia? Entonces, ¿para qué ha dejado Dios a su iglesia? Y yo le pregunto a usted, ¿es lo que se debiera predicar en los púlpitos? ¿No es el evangelio? ¿O la buena noticia ya no tiene vigencia ahora? ¿O la cruz ya no sirve para esta época? ¿O el sacrificio perfecto de Cristo dejó de tener vigencia y poder? Es tan así que ahora en los púlpitos no se está predicando el sacrificio de Cristo. No se está predicando el evangelio del cual nos habla la Biblia. Debemos predicar desde los púlpitos el evangelio del cual nos habla la Biblia. ¿Qué se debe enseñar en los discipulados o en los seminarios? El evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Es creer que Jesús es el Cristo. ¿Y qué se debe cantar en los cultos?
¿Qué es lo que se debe cantar? En la mayoría de lugares se canta a uno mismo. Los congregantes están cantando para ellos sentirse bien. Hasta piden las canciones que los ministran a los hermanos que dirigen la alabanza. Y llegan temprano a los templos para acercarse. ¿Quién va a dirigir hoy en la alabanza? Ah, el hermano fulano. Ay, se va corriendo. Hermano, ahí le encargo a aquella que sí me toca el corazón. Ahí le encargo que cante aquella alabanza. No saben ni el nombre de la alabanza. Pero dice, aquella que dice, sumérgeme. Cante, ahí canta esa hermana. Porque esa sí me toca. Esa, como decía un hermano, esa sí me allega, hermano. Los congregantes llegan a los templos a que ellos se sientan bien, a que ellos sean tocados, a que ellos sean ministrados, a que ellos sean llenos. Pero no llegan a darle el culto a Dios a través de sus cantos. Por eso es que si usted oye aquí a alguno de los de alabanza, algún canto que usted mire que no, avíseme por favor. Amén. Debemos cantar para darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él merece la gloria. Si va a haber danza en la iglesia, ¿para qué se va a danzar? ¿Para qué danzan las hermanas en la iglesia? ¿Será que es para que la pastora se sienta bien? ¿O será que es para que luzcan su vestido de danzadoras? ¿O danzan reconociendo que Jesús es el Cristo? Amén. O sea, todo lo que sucede en la iglesia debe tener un solo punto de referencia. Es el Evangelio del cual nos habla la Biblia. ¿Para qué entonces se deben levantar nuevos discípulos? ¿Serán discípulos de nuestros? ¿Serán seguidores nuestros? No. Deben ser discípulos de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué debe predicar y enseñar en el evangelismo de la iglesia? El evangelio. Porque si nosotros decimos que vamos a hacer evangelismo, pero no llevamos el evangelio, eso no es evangelismo. Y yo no puedo hacer evangelismo si yo no tengo claro el evangelio. Cuando yo tengo el evangelio, cuando tengo claro el evangelio, entonces puedo ir y llevar el evangelismo según la Biblia. ¿Para qué se deben hacer las misiones? Es para dar a conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si entendemos el propósito de la iglesia, podemos entender, hermanos amados, que todos los dones dados a la iglesia tienen el mismo propósito. ¿Para qué le dieron los dones a la iglesia? Hay dones ministeriales, están los dones del Espíritu y están los dones de servicio. 3 clases de dones, la Biblia describe cada una de ellas. Pero ¿para qué Dios le dio estos regalos a la iglesia? Tiene un mismo propósito, es dar a conocer la verdad que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido en toda la Biblia. No es otra cosa. Pero hoy hemos confundido el Evangelio. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 al 15 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Cristo dio los siguientes regalos a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Estos son dones que Cristo ha dado a la iglesia. Ellos, dice la Biblia, tienen la responsabilidad
de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Qué dice Juan capítulo 6 que es la obra de Dios? ¿Qué dijo Jesús cuando le dijeron las multitudes: nosotros queremos hacer la obra de Dios? ¿Qué necesitamos hacer? Jesús les dijo: una sola obra es la que mi Padre les pide que hagan. ¿Y qué era? Que crean en aquel que Él ha enviado. Amén. Entonces aquí dice que todos estos dones dados a la iglesia tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Es decir, todos estos dones deben preparar a la iglesia para que la iglesia lleve a cabo la obra de Dios, que es creer en aquel que Él ha enviado, y eso es creer en Jesús como el Cristo. Y también dice: y edifique la iglesia, es decir, o sea, estos dones son dados a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo y para cumplir la obra de Dios. Y dice: ese proceso continuará ¿hasta cuándo? No dijo: cuando venga el Pentecostés se va a terminar. No dijo: cuando venga el año 2000 va a haber un cambio. Cuando empiecen a hablar de otras cosas y ya no hablen del Evangelio, entonces se va a terminar eso. No, aquí dice que este proceso debe continuar hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a ser maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Y será que ya llegamos a eso? No. Entonces, todos los dones dados a la iglesia deben servir con el propósito de conocer y dar a conocer que Jesús es el Cristo. Si hablamos de los dones ministeriales, son estos. Si hablamos de los dones espirituales, hablamos de la fe, las sanidades, los milagros, conocimiento, ciencia, ¿qué más? Lenguas, interpretación de lenguas, todo eso, los dones del Espíritu. ¿Y para qué sirven esos dones? La Biblia dice que toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor. Toda lengua. ¿Para qué son las sanidades? Para que creamos que Jesús es el Cristo, Juan 20:31. ¿Para qué suceden los milagros? ¿Para qué Dios le dio dones de sanidades y milagros a la iglesia? Para que la gente y nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo. ¿Para qué necesitamos sabiduría? Para conocer más profundamente qué significa el Evangelio para nuestra vida. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Para qué nos dio el don de ciencia, de conocimiento, de sabiduría? Es para que profundicemos en el conocimiento de Jesús como el Cristo. ¿Para qué nos dio el don de discernimiento? Para que podamos discernir o entender cuándo se está predicando la verdad de la Biblia y cuándo se está predicando una mentira. Amén. No es para ver los demonios en la cabeza de toda la gente, sino que es para que profundicemos en la verdad de que Jesús es el Cristo. O sea, todos los dones ministeriales, espirituales, de servicio, el que sirva bien. El que ministra, que ministre bien. El que administre correctamente, dones de servicio. ¿Y para qué? Para que podamos dar a conocer que Jesús es el Cristo.
Todos los dones dados a la iglesia tienen el mismo propósito: dar a conocer y creer que Jesús es el Cristo. Entonces, si ese es el propósito de la iglesia, si esa es la razón por la cual la iglesia está sobre la tierra, si esa es la causa por la cual usted y yo estamos todavía vivos en esta tierra, en nuestra trayectoria pasajera, porque usted se va a morir un día, le cuento. Y entonces, ¿para qué está aquí en la tierra? ¿Será que está aquí para comer tamales? Usted es la iglesia de Cristo y está aquí en la tierra para dar a conocer que Jesús es el Cristo. Amén. Toque a que tiene a su lado y diga: ¿ya entendiste? Amén. Y usted podrá decir: pero ¿y cómo hago yo, hermano, si yo no tengo dinero? Es que no sé si necesita dinero. Amén. No es que, si tú tienes un montón de dinero, vas a cumplir la evangelización mundial. No, aunque tuvieras todo el dinero del mundo, no te alcanzaría para hacer la evangelización mundial. Pero yo ya no puedo caminar. Mundial, pero se parte de la voluntad de Dios en este tiempo. Amén. Entonces, si ya hemos entendido cuál es el propósito por el cual la iglesia está aquí en la tierra y cuál es el propósito de todo lo que hace y sucede en la iglesia, entonces pasemos a entender la fe de la iglesia. Entonces, si ya la iglesia sabe por qué está aquí, entonces entendamos la fe de la iglesia. ¿Cuál debe ser la fe de esa iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la fe de esa iglesia? Tenemos que tener claro esa fe, ese fundamento. La iglesia debe creer firmemente que Jesús es el Cristo. La iglesia debe creer firmemente que a través de la cruz y la resurrección, el problema de Satanás, del pecado y de la separación está resuelto en la cruz del Calvario. Amén. La iglesia debe tener esa fe. Y como consecuencia de tener esta fe en el fundamento, en la roca, en la verdad de que Jesús es el Cristo, cuando la iglesia puede tener esta fe y puede aferrarse a este fundamento, aunque venga tempestad, aunque venga tormenta, aunque venga el río de inundación, aunque venga lo que venga, la iglesia, cuando puede tener esta fe, se puede aferrar al fundamento y no importa lo que haya sucedido en la historia, no importa lo que pueda venir en el futuro, no importa, es que estamos creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta es la fe que la iglesia necesita hoy. Esta fe donde podemos entender que se resuelven todos los problemas que la vida nos presenta. Lucas 19:30. Consumado es. Por eso decimos que el problema ya no es problema. Perdón, Juan 19:30. El problema ya no es problema. La fe de creer que Jesús es el Cristo significa que entonces ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Es lo que el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, ¿verdad? Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal. ¿Cómo vivo en este cuerpo terrenal? Decía Pablo. ¿Cómo vivía Pablo? Confiando. ¿En qué? ¿En que iba a cambiar la situación política con el cambio de presidente en Guatemala? ¿Cómo vivía Pablo? Es que tal vez se levanta la bolsa de valores y entonces voy a ganar. ¿Cómo vivía Pablo? Confiando. Que la economía va a mejorar. ¿Cómo vivía Pablo? Confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces,
esta fe de la iglesia, esta fe de creer que Jesús es el Cristo, nos lleva a vivir de esta manera. Aunque vivo en este cuerpo terrenal, en realidad mi confianza total está en la obra del Hijo de Dios, que murió y resucitó por mí. Esta es la fe de la iglesia. Ya vimos entonces el propósito de la iglesia. Entonces la fe de la iglesia. Entonces es que cualquier creyente en el Evangelio puede trascender todo. Se puede trascender todo cuando tengo la fe en Jesús como el Cristo. Claro que sí. Puedo vivir creyendo que puedo superar cualquier situación. Amén. Puedo soportar cualquier adversidad. Es llegar a creer que ya nada es problema. Yo lo he pensado muchas veces. ¿Y qué tan profundo es esto? En realidad, estamos creyendo de esta manera. O el mundo todavía nos absorbe, o el mundo todavía nos consume, o todavía el mundo nos mantiene atrapados. Las ansiedades del mundo, los problemas del mundo, los sistemas del mundo, los fracasos del mundo, nos mantienen todavía atrapados. Pero cuando llegamos a tener claro este fundamento, en realidad nada de este mundo es un problema. ¿Por qué? Porque la fe que puede vencer al mundo es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y dice la Biblia, y esta es la fe que vence el mundo. La fe es creer que Jesús es el Cristo. El apóstol Pablo podía vivir de esta manera. Y en Filipenses 4, del 11 al 13, escribió, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, como vivía Pablo, vivía contento con lo que tengo. Vivo contento con lo que tengo. Amén. ¿Usted vive contento con lo que tiene? ¿De verdad vive contento con lo que tiene? Amén. Y esto no quiere decir conformismo. Eso no quiere decir, ahora me voy a esforzar mucho, ahora ya no voy a trabajar, ahora ya no voy a hacer él. No se confunda. No se confunda. Aquí está hablando de que Pablo tiene algo mucho más grande. Y dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo, que era lo que Pablo tenía. Que Pablo estaba hablando de sus propiedades que había acumulado en la tierra. ¿Qué era lo que Pablo tenía que le hacía estar contento, alegre, gozoso? Y en la cárcel, y alegre y gozoso, y en la cárcel, usted se hubiera deprimido ya, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo estoy contento con lo que tengo. Y estaba en la cárcel, y lo amarraban unas cadenas, y había oscuridad, y era frío el lugar, y había, hermano, una incomodidad de estar en ese lugar, y él dice, estoy contento con lo que tengo. Que era lo que Pablo entonces tenía. Y dice, sé vivir con casi nada, o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Amén. Tener el Evangelio, tener esta fe de creer en Jesús como el Cristo, puede trascenderlo todo. Todo. Amén. Puede trascenderlo todo. Eso significa que puedo vivir con gozo en esta vida terrenal también. Porque estoy seguro de lo que tengo. Y lo que tengo es el Evangelio. Tengo a Cristo en mi vida.
Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Amén. Esa es la fe que trasciende este mundo, que trasciende esa vida. Entonces, el que cree que Jesús es el Cristo puede superar cualquier situación. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Ha nacido de Dios. Primera de Juan 5:1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Si estamos con Dios, ya somos salvos. Esta es la salvación. Satanás ya no nos puede oprimir en esta vida. Cuando se tiene a Dios, Satanás ya no nos puede controlar. Se ha resuelto el problema del pecado. Ya no estamos separados de Dios. Es que Dios está con nosotros. Entonces, en realidad, no hay otra definición de la salvación en toda la Biblia, sino es esta la salvación. ¿Qué significa que yo soy salvo? Que Satanás ya no me controla, que el pecado ya no me mata, sino que ahora estoy con Dios, ya no estoy separado de Dios, sino que soy un hijo de Dios. Esto es el salvo. Por eso la salvación no es algo que sucede después de que yo muero, sino la salvación ya comenzó ahora. Soy salvo si tengo a Jesús como el Cristo, porque he nacido de Dios. Amén. Debemos tener claro entonces lo que es la salvación, porque ese es un problema hoy. La iglesia no entiende qué es la salvación. La iglesia dice que es salva, pero no saben salvos de qué. Y usted le pregunta: ¿y qué es la salvación? Inmediatamente la respuesta más común es que ya no vamos a ir al infierno. Y entonces usted le puede preguntar: ¿y usted está seguro de eso? Y entonces ya no están tan seguros. Bueno, es lo que le enseña el pastor. Bueno, es lo que nos han enseñado en la iglesia. Bueno, y empiezan a titubear. ¿Por qué? Porque la gente no tiene claro lo que es la salvación. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice que no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Qué grave será aquel momento. Muchos hoy andan echando fuera demonios, muchos hoy andan profetizando, muchos hoy andan sanando, pero en aquel día les van a decir: yo nunca los conocí, obradores de maldad. ¿Será que será malo echar fuera un demonio? ¿Será que será malo sanar a una persona? ¿Será que será malo profetizar? No. Pero ¿cuál es el punto? Es que no sirvió para obedecer la voluntad de Dios. Lo hicieron en su carne. Aún la evangelización mundial, haciéndola en la carne, es una obra muerta. Hay que estar aprobados por Dios primero para hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, es la evangelización mundial. Entonces, mis amados hermanos, no hacer la voluntad de Dios, cuando ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, es maldad. Y hoy nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que suceda la evangelización mundial. Así que la evangelización mundial nos convierte en obradores de maldad también. Amén. Necesitamos creer que Jesús es el Cristo. Usted y yo necesitamos creer todos los días que Jesús es el Cristo. Amén. Cuando Él estuvo en la tierra, muchos que lo seguían no podían creer en Él como el Hijo de Dios. Es interesante, ¿verdad? Porque lo vieron realizar los milagros, lo vieron realizar las señales, vieron cómo multiplicó los panes, vieron cómo sanó a los cojos, vieron cómo sanaba las enfermedades, vieron cómo los demonios salían de la gente. Pero Juan capítulo 12, verso 37 dice
que a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, a pesar de todos los milagros, a pesar de todo el portento, la mayoría de la gente aún no creía en él. Debemos preguntarnos entonces, ¿realmente yo soy salvo? ¿Realmente yo soy salvo? En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2, nos hablan de un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Ese era un capitán del régimen italiano. Era un hombre muy devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Este hombre, Cornelio, tenía una vida de mucha devoción. Hacía buenas obras, oraba con frecuencia, tenía una buena familia, había logrado el éxito en esta vida al escalar como comandante romano, como general del ejército romano. O sea, era alguien muy exitoso. Este hombre, podía decirse, había logrado todo y había podido guiar a su casa en esta vida. Pero este hombre, a pesar de todo esto, tenía necesidad de que Dios enviara a Pedro para que le predicaran el mensaje del Evangelio. Le faltaba lo más importante. Le faltaba el Evangelio. Es que de verdad, muchos tienen una cultura evangélica. Muchos tienen una cultura de religión evangélica. Muchos tienen una cultura religiosa y viven así, pero no tienen el Evangelio. Es interesante cómo se puede mantener una cultura sin el Evangelio. Una cultura basada en la Biblia, pero sin el Evangelio. Es interesante. Hoy hablaba con un amigo pastor de Sudamérica y él me explicaba la historia de dónde viene su iglesia. Y él me explicaba también cómo este movimiento empezó con el Evangelio. Pero muchos de los grupos de este movimiento ahora lo que les quedó únicamente es una cultura con un nombre. No tienen el Evangelio. Perdieron el Evangelio. Perdieron lo que era su fundamento. Perdieron lo más grande. Es que la cultura puede oscurecer el Evangelio. Por favor, entienda esto. El Evangelio es más grande que una cultura. El Evangelio es más grande que cualquier sistema de este mundo. El Evangelio es más grande que cualquier teología. El Evangelio es más grande que cualquier postura denominacional. El Evangelio es más grande que cualquier postura doctrinal. El Evangelio es Cristo mismo. Amén. Este hombre llamado Cornelio tenía toda una cultura religiosa, un conocimiento, vivía de esa manera, pero le faltaba el Evangelio. Y Hechos 10:36 dice que Pedro, guiado por Dios, llegó a donde Cornelio. Y Pedro no le fue a hablar de otra cosa a este Cornelio, no. Hechos 10:36 dice que Pedro le dijo, este es el mensaje de la buena noticia. Este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que te falta, Cornelio. Amén. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. ¿Y cuál es el mensaje? Que hay paz con Dios por medio de Jesús, el Cristo, quien es Señor de todo. Este fue el mensaje que Pedro le llevó a Cornelio.
No le llevó, Cornelio, ya que me mandaron a traer, hoy te voy a dar un seminario sobre la oración eficaz. Ya que tú oras mucho, te voy a enseñar a orar eficazmente. Tú eres un gran líder que tiene autoridad en un regimiento. Así que hoy te voy a dar un seminario sobre la autoridad del Hijo de Dios. ¡Qué tema! Es que tú has dirigido bien a tu familia, Cornelio. Has guiado bien a tus hijos en esta devoción. Así que hoy te voy a enseñar un seminario, Cornelio, sobre cómo guiar a la familia más profundamente en la devoción. Pedro le pudo haber predicado o enseñado de cualquier otro tema, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es más grande que cualquier tema. Y entonces Pedro le llevó a Cornelio, le dijo: lo que tú necesitas es creer que Jesús es el Cristo, la buena noticia, para que tengas paz con Dios. Amén. Los creyentes van a las iglesias hoy, pero no tienen paz con Dios. Amén. Por eso quieren que les canten su canción favorita en la iglesia, porque eso les da, pero no tienen paz con Dios. El único que puede dar la paz verdadera, no que el mundo da, no la paz que el mundo da, el único que puede darte la paz verdadera es Jesús como el Cristo. Amén. El ejemplo de Apolos es otro. Y yo no me atrevo a decir, este no era salvo. No, yo no. Se lo aclaro, ¿ya? No diga que no era salvo, usted no sabe tampoco. Yo tampoco. Dios es el que sabe. ¿Ya? Usted no está aquí para meter a la gente al infierno o sacarla del infierno. Amén. Estamos para dar el mensaje, para dar el evangelio, para anunciar la buena noticia. Pero este hombre, Apolos, Hechos 18, 24 al 28, un judío llamado Apolos, orador elocuente, que conocía bien las Escrituras, conocía bien el Antiguo Testamento, lo conocía mejor que usted y que yo, lo conocía, él se había formado de esa manera, llegó a Éfeso, desde la ciudad de Alejandría, Egipto, donde estaba la universidad, una de las dos universidades más grandes del mundo. Entonces, ahí estaba todo el conocimiento y toda la tecnología. De ahí venía este hombre. Este no era un cualquiera que apareció aquí en Éfeso, no. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de ¿qué? Les enseñó a otros acerca de Jesús. Les hablaba de Jesús. Y lo hacía con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Amén. Acaya y los de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó de ser gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. ¿Qué cosa habían creído? Que Jesús es el Cristo. Este hombre elocuente ahora ha entendido que Jesús es el Cristo. Y entonces dice el verso 28 que este hombre Apolo refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos usando las Escrituras, o es decir, el Antiguo Testamento. Les explicaba que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, si creemos que Jesús es el Cristo, en realidad seremos bendecidos. Si podemos creer que Jesús es el Cristo. Mateo 16, 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará.
es que en realidad la verdadera iglesia está edificada sobre la roca, sobre el fundamento. ¿Y quién es la roca? ¿No es Cristo? ¿Quién es el fundamento? Es que es Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces esta es la iglesia verdadera. Esta iglesia verdadera tiene la bendición de que Satanás no la puede destruir, porque hay alguien más grande con esta iglesia. Las puertas del mismo infierno no prevalecen contra esta iglesia, porque tiene un fundamento de vida, tiene un fundamento sólido, es un fundamento eterno, es el verdadero evangelio, que Jesús es el Cristo y tiene la fe correcta. Y entonces esta iglesia puede vencer a Satanás y a la muerte. Mateo 16, 19, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Eso significa que la iglesia verdadera, que tiene su fundamento en el evangelio, en Jesús como el Cristo, tiene la llave del reino de los cielos. No es que pueda abrir una puerta, no, es que todo esto está abierto porque han encontrado el camino, han encontrado la verdad y han encontrado la vida en Jesús como el Cristo. Amén. La iglesia verdadera, entonces, es la que cumple la voluntad de Dios. Y con esto concluyo. Hemos visto ahora cuál es el objetivo o el propósito de la iglesia sobre la tierra. Eso fue lo primero que vimos. Segundo, vimos cuál debe ser la fe, ¿verdad? Que esta iglesia debe tener. Y tercero, entonces, si se tiene esa fe, entonces esa iglesia va a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Todos los creyentes dicen que quieren cumplir la voluntad de Dios. Pero en realidad en la Biblia es muy claro que la voluntad de Dios es la evangelización mundial. Ese fue el anhelo de Dios desde Adán y Eva. Y les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Qué Dios les estaba diciendo? Que su imagen fuera conocida en toda la creación. Pero Adán y Eva fracasaron y perdieron el pacto. Levantaron a Israel y le dijeron lo mismo. Da a conocer mi nombre a todas las naciones de la tierra. Pero Israel también fracasó. Entonces levantó Dios a la iglesia. ¿Y para qué se levantó la iglesia? Hemos entendido hoy que es para dar a conocer que Jesús es el Cristo. Es para que suceda la evangelización mundial. Pero la iglesia de hoy también está fracasando. Entonces Dios está levantando remanentes. No son multitudes. Son aquellos que pueden creer que Jesús es el Cristo. Entonces pueden creer en su corazón verdaderamente que Jesús es el Cristo. Y entonces pueden confesar cada día en sus labios que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Que es el único camino, la única verdad, la única vida. Son aquellos que pueden cumplir la voluntad de Dios. Entonces dan su vida por la evangelización mundial con el mensaje de que Jesús es el Cristo. Tienen una característica muy especial. Aman la venida del Señor. Amén. Aman la venida del Señor. Están preparando la venida del Señor. La iglesia verdadera es la que cumple esta voluntad. ¿Por qué? Porque ha entendido que hay que preparar la venida del Señor. Y entonces se esfuerzan todos los días para que nadie se pierda, porque saben que esta, la evangelización mundial, es la voluntad de Dios. En Juan 8:29, Jesús dijo 3 cosas. Y la iglesia verdadera tiene esas 3 cosas. Y el que me envió está conmigo. La iglesia verdadera sabe que quien la ha enviado al mundo está con ella. El que me envió está conmigo. Segundo, no me ha
abandonado. No me ha abandonado. No me ha dejado. No me ha desamparado. No me ha abandonado. Es que el que me envió está conmigo y nunca me ha dejado. Aunque he pasado valle de sombra y de muerte, no he temido mal alguno, porque tu vara y tu cayado me han sostenido. Esta es la verdadera iglesia. Esta es la verdadera iglesia. Sabe quién está con ella y sabe que no la va a abandonar nunca. Y tercero, pues siempre hago lo que a él le agrada. La verdadera iglesia hace lo que a Dios le agrada. Y esto es la voluntad de Dios. Y esto es la evangelización mundial. Tres cosas que deben distinguir a la iglesia verdadera. Sabe quién la ha enviado y está con ella. Sabe que nunca la ha abandonado y nunca la abandonará. Y tercero, se esfuerza todos los días para cumplir lo que a Dios le agrada, su voluntad sobre la tierra. Esto es lo mismo que dice Mateo 28:20. Y muchos leen la última parte de este versículo. Y dicen, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces dice, pero es que Dios dice que Él va a estar conmigo todos los días desde ahora hasta el fin del mundo. Sí, pero leíste no todo. Tienes que leer la condición. Y la condición dice que hay que hacer la gran comisión, que hay que hacer la evangelización mundial. Y entonces, como consecuencia de dar nuestra vida por la evangelización mundial, por obedecer la voluntad de Dios, entonces como consecuencia de eso, Dios estará con nosotros desde ahora hasta el fin del mundo. Espero que Dios esté con ustedes desde ahora hasta el fin del mundo y que podamos dar nuestra vida para preparar la venida de Cristo Jesús en nuestros días. Amén. Oramos esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu evangelio. Te damos gracias por el Cristo que vino a esa cruz y resucitó, Señor del cielo. Gracias, porque nos has encontrado a nosotros, Señor, con el evangelio. Y nos has dado, Señor, la oportunidad de cumplir el pacto de la evangelización mundial, que es tu voluntad sobre la tierra. Gracias, Padre, por revelarnos tu palabra. Señor, usa nuestras vidas para que podamos cada día cumplir tu voluntad sobre la tierra. Y que cada día, Señor, pueda venir a nuestra vida la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que con esa revelación corramos, Señor, con toda nuestra fuerza para obedecer tu voluntad sobre la tierra y ver tu retorno en nuestros días, con nuestras manos, con nuestros ojos, y adorarte, Señor, mientras vienes a esta tierra. Gracias, Padre. Bendigo la vida de tu pueblo, invocando tu nombre sobre cada uno de ellos con la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom sobre tu vida, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús Cristo, oramos todos, Señor. Amén y amén.